Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy sí, hablando ya de cine stricto sensu y hoy sí en compañía de uno de nuestros más habituales colaboradores, sobre todo a la hora de hablar de cine, una de las opiniones de las que yo más me fío personalmente a la hora de ir a ver o no una película a cine. Nuestra colaboración se remonta ya años atrás y da siempre gusto que con el paso de los años ver cómo la carrera de Guillermo González Lanchares pues también va prosperando, ¿no? Y detrás de él pueden observar el cartel de su primera película, Historias Incompletas, que es una película firmada por varios directores, de la que ya hablamos un poquito el año pasado aquí en el canal, cuando con motivo de su estreno en Madrid. Y más allá de eso, bueno, Guillermo González Lanchares se dedica también al mundo del doblaje. Ya lo notarán en cuanto se ponga a hablar que las razones para ello. Y también, si no me equivoco, te dedicas a hacer directos con videojuegos, es decir, que también estás muy interesado en el mundo del videojuego. Hoy, sin embargo, de lo que vamos a hablar es de los premios Oscar, como ya hemos hecho también otros años. Y como viene siendo habitual, cuando llega este programa reseñando un poco los Oscar, el único que se ha visto todas las películas es Guillermo González Lanchares. Así que otra vez más ha venido aquí a rescatarnos Bueno, de la ignorancia, de los que no nos hemos visto todas las películas. Y bueno, si quieren ustedes seguirles en redes sociales, pues @Guille Lanchares es su cuenta de Twitter y ahí un poco aparecen reflejados todos sus intereses. Así que, como ya he dicho, vamos a hablar de los premios Oscar, no de la manera habitual, no como hemos hecho otros años, dedicándole un tiempo tan extenso, sino centrándonos en algunos aspectos no tan habituales. Yo personalmente confesaré que a mí los premios en general me importan poco. Me ocurre también con el, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura, que es un poco con el que se puede hacer un parangón, ¿no? Son así los premios más prestigiosos en su ámbito. Bueno, habrá quien diga que el Festival de Cannes quizás sea el equivalente al Premio Nobel de Literatura, otros dirán que el Oscar. En cualquier caso, son un poco los equivalentes. A mí personalmente me dan igual, pero siempre son una excusa para que los que más o menos nos dedicamos de manera más o menos profesional al mundillo de la crítica literaria, pues tengamos algo de lo que hablar, un poquito más de protagonismo en los medios y para concentrar también pues una serie de películas que si no normalmente se verían de manera deslavazada. Es decir, los premios importan poco, pero también son necesarios para que este mundillo pueda funcionar. Así que la primera pregunta es muy sencilla, Guillermo. ¿Tú qué opinión tienes en torno a los premios Oscar? ¿Qué importancia personal le das a ellos? ¿Qué seguimiento haces habitualmente más allá de, ya digo, de esta cosa semiprofesional, sino más bien personal de los premios en general y de estos en particular? hombre, pasa un poco como con muchos espectadores. Los premios molan cuando coinciden con mi criterio. Cuando no coinciden ya me enfado un poco. Entonces, bueno, depende mucho. Últimamente están dando como bandazos. Yo creo que el año de Parásitos fue el año que nos sorprendió a todos porque coincidió que fue la peli que le gustó tanto a la crítica como al público y fue la de, oh, Dios mío, suele ir a la contra porque hay cierto... hay cierta, no sé, ciertas formas que da la impresión de que cuando todo el mundo se pone de acuerdo con todos los demás premios, los Globos de Oro, el Sindicato de Actores y todo eso, se ponen de acuerdo en una película, tienen que llegar los Oscar, que son los últimos, a decir, no, esta es la que es realmente la mejor, la que no ha recibido ningún puto premio en todas las demás. Entonces es como que hay cierta pretensión de decir lo correcto, pero también es cierto que en la mayoría de los casos, sobre todo últimamente más que antes, pues está muy politizados y a lo mejor mm, pasa sobre todo con el Oscar al mejor guión original. Debería llamarse Oscar a la mejor idea original. Es como que la idea de los guiones premiados es una idea muy potente, pero luego lo que es el guión eh, suele ser un guión que a lo mejor tira más de fórmulas o que tampoco está para tanto. Entonces, ese tufillo está ahí, pero por lo menos, bueno, pues pues es divertido el adivinar cuáles van a acabar siendo las nominadas, cuáles van a acabar siendo las premiadas. Ahí hay una competencia y un entretenimiento que no está de más y como dices tú, pues es la excusa para ver algunas películas que a lo mejor si no es porque están nominadas al Oscar, pues no las ves directamente. Así que en ese sentido, en el sentido puramente de distribución y de mostrar películas, pues son utilísimos. Y mencionabas una cuestión importante también, que es la politización, ¿no? Ahora Mm. entramos un poco en eso,
pero es cierto que el caso más evidente de todo ello fue el Oscar a Moonlight, Mm, sobre el que, por ejemplo, reflexiona Bret Easton Ellis en blanco de manera bastante elocuente, que coincidió con la victoria de Trump, un año donde había habido mucha tensión mediática en torno a los problemas raciales, en torno a la discriminación a los homosexuales, si no recuerdo había habido un tiroteo en una discoteca homosexual ese año, y entonces un poco la película reflejaba esos problemas y fue como, ala, vamos a dárselo a esta película porque está todo en ella, ¿no? Además, mm, de la manera tan dudosa en la que ese premio fue entregado, ¿no? ya, De ya, alguna forma, en los Oscars de este año hay un reflejo de eso, ¿no? Porque está Babylon, que es de Damien mm, Chazelle, que es el director al que literalmente le quitaron el Oscar de las manos, y es una crítica a Hollywood, ¿no? Es verdad ya. que está ambientada en el pasado, pero bueno, está hablando también del presente. Mm, y es cierto también que, sea por la politización o no, en los últimos años se ha vuelto muy difícil saber cuál es la película que va a ganar. Siempre hay una favorita. Antes, yo me acuerdo, hace 5 o 10 años que yo hacía un seguimiento en lo personal bastante más cercano. Ahí sí me veía todas y me veía la gala en directo con atención y tal. Recuerdo que más o menos uno iba con una previsión de mejor película, mejor actor y tal, y había un cambio más o menos, pero Mm. normalmente acertabas. Y en los últimos años no es así, hay muchas sorpresas, ¿no? El año pasado Coda, películas como Green Book, que quizás no fuera la mejor película de su año, y Mm. otras del estilo. Así que por decirlo muy claramente, ¿tú cuál crees que va a ser la película que gane el Oscar a mejor película? Puf. Mi corazón está con Toda la vez en todas partes, que es la que coincidentemente está arrasando en las demás categorías. O sea, me parece que 20 minutos de Toda la vez en todas partes tienen más riesgo, más ritmo, más arte visual que todas las demás. Entonces, en ese sentido, a mí me encantaría que ganase. Ahora, este año hay unas candidatas muy buenas. O sea, si gana Spielberg, yo estoy contento. Si gana qué sé yo, si gana Tar, yo contento. Si gana Almas en Pena, que lo dudaría bastante, yo contento. Mientras no gane Ellas Hablan, yo contento. Entonces es un poco, no sé, creo que hay muy buenos candidatos este año. Es que hasta podría ganar Top Gun Maverick, te quiero decir, que es la peli que ha resucitado el cine y por la que nadie daba un duro. Es que puede pasar cualquier cosa el domingo. Es que no se sabe muy bien, pero como tal, las dos mayoritarias, para mí son Toda la vez y Los Fabelman. Yo creo que nosotros un poco por edad sí que estamos, no sé en tu caso, ¿no? Pero bueno, Mm, generacionalmente sí que coincidimos y quizás el cine de los 90 nos ha marcado mucho, ¿no? De igual mm, manera que a los que son, entre comillas, nuestros hermanos mayores, el cine de los 80 les ha marcado mucho y luego pues una generación un poquito mayor, ahí está Tarantino, que ha sacado ahora el libro este, ha salido en español, Meditaciones sobre cine, cuenta de qué manera le ha influido el cine de los 70, ¿no? De alguna forma ese cine que te toca de niño es el que te marca. A nosotros, mm, por edad, nos tocó el de los 90 y yo viendo las películas de aquella época que ganaron el Oscar, buena parte de ellas de Clint Eastwood, que fue un poco el director más galardonado por los premios en la década, digo, joder, qué bueno era el cine de los 90 y cómo lo he hecho de menos. No es que mm. ahora se hagan malas películas, pero sí que creo que la calidad de los premios ha decrecido muchísimo. Entonces yo quisiera preguntarte si tú tienes esa misma sensación y a qué crees que se le podría achacar este empeoramiento. Sí, completamente tengo esa sensación. O sea, tú te coges el año 94 de los Oscar y tienes compitiendo por el mismo premio Pulp Fiction, Forrest Gump, que fue la que acabó ganando, Cadena Perpetua, El Rey León. Y es como, su puta madre, o sea, ¿cuántas obras maestras se han juntado ese mismo año? Y no había que irse muy lejos. El año pasado veníamos de la lista de Schindler y de Parque Jurásico a la vez. O sea, había ahí como una corriente de obras maestras que yo creo que ya no se da tan a menudo. Que a lo mejor ahora cada año hay una que está realmente bien, que luego por lo que sea, pues no es la que arrasa en los premios, pero sí que ha habido cierto bajón y cierta falta de ideas. O sea, si tú te paras a mirar las nominadas, hay por lo menos 2 3 secuelas. El año pasado ganó un remake que encima no debía de ser un remake muy allá. Mismamente el año pasado, entre las nominadas a Mejor Película, creo que había como 3 remakes. Entonces, eso ya te da un poquito la imagen de que está habiendo una falta de ideas y volvemos a cosas que ya funcionan y que sabemos que va a funcionar, pero
Ahora mismo, de los directores así más o menos comerciales que realmente dan historias originales, Tarantino y dos más. Es que no hay mucho más. Y eso pues da un poco de pena, la verdad. Pero yo creo que mayoritariamente viene eso, con cierta falta de riesgo en los guiones. Y luego hay otra cuestión, antes hablábamos del tema de la politización, que es lo woke, ¿no? El wokismo, como los Mm, Oscars se ha convertido en una gala del wokismo, algo que también ha pasado con los Globos de Oro, que han tenido mucha polémica, se cancelaron, se han vuelto a poner en marcha, mm, y de alguna forma ya se ha institucionalizado que tenga que haber ciertas cuotas en una película para que gane el mm. Oscar a Mejor Película. Entre las 10 películas siempre hay un par de películas que están ahí por cuotas también y demás. Entonces, entre eso, por un lado, y luego por otro, algo que yo noto y que no sé si tú compartes, que es la falta, el desconocimiento sobre el cine. Ya no solo el cine clásico, que se normalmente veo que casi nadie lo ve, ¿no? Qué rollo en blanco y negro, qué rollo una película muda, y esto qué Mm. antiguo es, si es de los 60 mira qué colorcillo tiene. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro, ya el propio cine reciente, es decir, te vas al cine de los 70, tampoco se conoce mucho, te vas al cine de los 80, 90 y o te ha pillado en la infancia o tampoco lo conoces mucho, ¿no? También está esta gente que te dice, no, yo ya no veo película, yo veo series, ¿no? Que digo, bueno, vale. Entonces, en general noto por un lado desconocimiento, ignorancia, y por otro lado noto eso, que hay una politización, digamos, unos agentes ajenos al cine metidos hasta la médula en la fabricación de películas, que lo veo muy, muy preocupante. No sé cómo lo ves tú. Bueno, el tema woke sí que estoy bastante de acuerdo, o sea, cada vez más, porque la cosa es, la cosa no es que la película tenga determinado mensaje, que yo creo que con el mensaje se suele estar más o menos de acuerdo. Lo que está mal son las formas. La forma en la que transmite el mensaje es tan burda y tan directa y tan machacada que eso es lo que repele, porque considero que lo virtuoso del cine es que se puede contar en imágenes, se puede contar de una forma elegante y transmites lo mismo sin tanto artificio y sin tanto melodrama. Entonces, para mí eso es algo que sí que realmente está haciendo daño en todo lo que es el wokismo, que al final lo que muestran, pues bueno, pues está bien, pretenden normalizar cosas que ya deberían estar normalizadas, pero las formas en las que lo hacen consiguen todo lo contrario, consiguen que esa película o ese producto sea reconocido por eso que tratan de normalizar y no por el amplio espectro que debería ser la película. Entonces es algo que está ahí. Yo creo que sencillamente, según vaya pasando el tiempo, pues va a ser algo un poquito más elegante, un poquito más refinado y sencillamente se dejará de hablar de cosas que son normales. Em, y en cuanto a la falta de conocimiento de cine, em, yo creo que una cosa que está ocurriendo de los últimos 5 años o por ahí, es que el cine se está volviendo demasiado referencial, demasiado autorreferencial y es como, anda, mira, estamos haciendo esto como en aquella película de hace 30 años y te tienen que explicar la referencia. Y está volviendo, pues eso, ha vuelto Willow, ahora mismo, ayer ha salido un tráiler de otra de las Tortugas Ninja, o sea, están volviendo cosas porque la gente que creció con esto en los 80 ahora está dirigiendo películas y ahora tiene cierto poder artístico. Entonces siento que están volviendo, pues eso, muchísimas franquicias o muchísimas ideas visuales que lo petaron hace 30, 35 años. Y además, no contentos con eso, tienen la necesidad de explicar la diferencia, de señalar la referencia y de poner ahí un contexto, que es la razón por la que no he querido ni ver la de Chip y Chop, por ejemplo, que ya solamente con ver el tráiler es como, anda, mira, es como en aquella película de Beowulf que hizo Robert Zemeckis donde los bichos no miraban a donde tenía que mirar y es como, joder, es que has explicado ya todo el chiste, o sea, no, es todo como muy meta, es un poco el concepto que se está utilizando y demasiado referencial. Entonces, yo me imagino que eso mínimo te da un mínimo de cultura y de curiosidad por lo que se hacía antes, pero lo noto demasiado con la sutileza de un martillo de demolición, básicamente. Es un poco así. Yo voy a aprovechar, antes de hacerte la siguiente pregunta, para Mm, recomendar 3 libros sobre cine, porque mm, normalmente dice la gente, bueno, ¿qué literatura sobre cine se recomienda? Bueno, yo un poco para subsanar esa ignorancia,
Todos conocemos que si Moteros Tranquilos y Toros Salvajes y tal, y Toros Salvajes, así que esa no la voy a recomendar, ese gran libro de Peter Biskin. Voy a recomendar Zeroville, que es una novela de Steve Erickson, que realmente es muy difícil hacer ahora que está de moda esto de hacer homenajes al cine con ficciones. Bueno, esto me parece una de las grandes ficciones para homenajear el mundo del cine. Sé que se hizo una adaptación cinematográfica de la novela con James Franco, no la he visto, pero bueno, el libro es realmente excepcional y es difícil hacer un homenaje mayor al cine, ¿no? Básicamente entrelaza el cine con el imaginario de todas las épocas, que está muy bien. Luego, si me dicen, ¿quién es el mejor escritor en nuestra lengua sobre cine? Yo lo tengo muy claro, es Guillermo Cabrera Infante, todos conocemos Cine o Sardinas, quizás su libro más famoso. De bolsillo ha sacado aquí una recopilación de sus 3 libros más importantes sobre cine y era un hombre pues que escribía como Los Ángeles y sabía muchísimo de cine. Su obra novelística está también plagada de homenajes al cine. Y el último libro yo creo que es de el mejor crítico norteamericano de cine, David Thompson, la verdadera historia de Hollywood. Este es un libro fundamental. Si se leen este libro y el de Peter Biskin, por mi parte creo que habrán entendido en buena medida lo que fue el Hollywood clásico, que aquí lo explica muy bien David Thompson, y luego lo que explica Peter Biskin en el libro al que ya me he referido, Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, que es cómo aparece el nuevo Hollywood y cuál es un poco la diferencia y tal, y cómo acaba también destruyéndose ese mundo y llega ese mundo de industria, de grandes producciones, de taquillazos en el que estamos ahora y quizás pues faltaría una parte siguiente que yo no he encontrado muy bien explicado todavía en ningún libro, que es cómo llegan después las plataformas y también ponen en jaque el mundo del cine y de las salas. Dicho lo cual, precisamente con el tema de las plataformas yo lo pongo en común con un fenómeno que tú has observado en las películas nominadas este año, que es la extensión de la duración. Me gustaría que nos hablaras un poco de qué ha ocurrido y por qué crees que ha ocurrido. Pues eso, cada año suele haber una película de larga duración, suele haber una película de 3 horas, una película así, pues grande, épica o que justifique un poquito la duración, pero me he fijado, me he puesto a contar así con los dedos y este año hay unas cuantas películas que pasan entre las 2 horas 40 y las 3 horas y cuarto, como es el caso de Avatar 2. Y me pongo a contar entre las nominadas a mejor película, creo que hay 2 o 3, no estoy seguro, sí, mínimo 3, mínimo Elvis, Avatar 2 y Tar, son ahí 3 películas que tienen larga duración, pero es que de las que han rescatado pocas nominaciones o de las que directamente no tienen, hay unas cuantas, ¿eh? Entre Babylon, Blonde, Wakanda Forever, no sé, o sea, hay alguna otra que dices, madre mía, ya son unas cuantas, ¿eh? Batman, la última de Batman también dura 3 horas. Sin Y novedad el claro, frente dura 3 horas, casi, esa, casi. bueno, esa se queda en Tar, 2 horas y Tar media, también anda por pero Tar ahí. sí, Tar dura 3 horas. Pero, pero claro, uno se para a pensar porque por un lado ya suficientemente difícil es contar una historia en hora y media. Hora y media ya me resulta difícil llegar a 90 páginas como para pensar en 300 o no, espérate, en 180, que me he ido a 900. Eh, ya de por sí es difícil, pero por otro lado, las pelis largas tienen un enorme inconveniente, que es que o tienes varias salas para ti, para esa película en el cine, o solamente vas a poder hacer 2 pases al día, como muchísimo. Entonces, me da la impresión de que eso, de que las pelis cada vez son más caras y cada vez, no sé, pues están acaparando más duración, a veces de manera un poquito injustificada. Pues no sé, me imagino que será una estrategia como en su día lo fue el CinemaScope y tal, para atraer a la gente al cine y que vuelva al cine y para ver películas grandes en la gran pantalla. Pero vamos, no deja de ser algo sorprendente que lo dicho, que por ejemplo, una peli sobre Marilyn Monroe roce las 3 horas. Yo no sé si la historia de Marilyn Monroe se podía haber contado en una menos, por ejemplo, después de haber visto la película. Entonces, hombre, con pelis como precisamente Avatar o como Babylon por lo grande y lo excéntrica y exagerada que es todavía, pero lo dicho, pelis como Blonde, como Wakanda Forever, como Batman incluso, habría que replantearse si ese tipo de películas de verdad justifican 3 horas de duración.
Yo es algo que confieso que se lo achaco y no sé qué opinas tú a la competencia de las series. Es decir, la gente ya está habituada a ver series. Buena parte de estas películas van a ser consumidas en plataforma antes o después. Algunas son estrenadas simultáneamente en plataformas, otras están al poco tiempo ya disponibles. La gente cada vez va menos al cine. Es verdad que Top Gun, que a mí es una peli que no me ha gustado, Mm. sí que tiene el aliciente de que ha llevado a la gente al cine, o Avatar, que es una peli que a mí no me interesa, pues también ha llevado a la gente al cine, ¿no? Y eso está muy bien. Pero yo diría que alargar las películas de alguna forma es una novelización del cine. Es decir, la novela, a diferencia del relato corto, el relato corto todo debe estar medido y todo debe encajar en la historia y no puede haber nada gratuito. Una novela sí que te puedes permitir dar todos los rodeos que quieras y todos los añadidos que quieras porque la novela tiene otra funcionalidad. El cine clásico de los años 50, 40, por ejemplo, duraba hora y media, contaba una Mm. historia muy sencillamente y desde el primer fotograma el celuloide costaba una pasta y había que ir directamente al grano y los productores no te iban a dar un euro de más sin luchar con uñas y dientes. A día de hoy hay una competencia muy fuerte para el cine, que son las series. Yo percibo que la gente joven ve muchas más series que cine, incluso ve mucho más manga que cine normal y corriente, y esto hace que el cine tenga de alguna forma que pensar en nuevas posibilidades para ir a un público concreto que es el público que le interesa el cine principalmente. Y creo que una de esas opciones es dar una diferencia entre lo que dura un episodio, que normalmente es una hora, Mm. 50 minutos, 40, y lo que dura una película que habitualmente era una hora y media, poco a poco se fue extendiendo a las dos y ahora ya está en un intervalo de 2 horas y media o tres. No sé Mm. si tú crees que esta quizás sea la razón. Pues fíjate, o sea, puede ser una razón, pero yo siempre estoy como muy pendiente de las reacciones de la gente en redes sociales, que suelen ser bastante dispares, pero hay una opinión más o menos mayoritaria, que es que si tú le das a la gente a elegir entre ver del tirón toda la serie de The Last of Us, que a lo mejor son como 9 horas, vamos a poner que son 9 horas de serie, o una peli de 3 horas, prefieren verse del tirón de The Last of Us. O sea que hay cierta, no lo sé, cierta idea en dividirlo en capítulos, que termina uno y ya tienes que ver el siguiente, termina uno y ya tienes que ver el siguiente, que no consigue lo mismo que sentar el culo durante 3 horas al público mayoritario, a pesar de que es significativamente un esfuerzo menor cuando te lo paras a pensar. Pero no sé, supongo que entre capítulo y capítulo pues vas a echar un pis, vas a y te lo puedes tomar con un poquito más de filosofía. Pero no sé, yo no veo reacciones muy positivas a que las pelis cada vez sean más largas. Porque es eso, me da la sensación de que hay muy pocas de las que podemos mencionar este año que realmente se hayan ganado esa duración. No, yo estoy de acuerdo. A mí personalmente tampoco me gusta que duren Mm. las películas tanto. Por cierto, que es un fenómeno que también he observado en las novelas. Ahora hay una tendencia a hacer novelas muy largas y las editoriales piden novelas también más largas. Yo conozco casos de gente a la que le han dicho, aquí si le metes 100 páginas a la novela, mejor. Y bueno, oiga, esto tiene 150, ¿no? Es un poco como Ya, ya, ya. multiplicarlo, ¿no? Y sí, sí, bueno, pero hágalo. Y bueno, ya metidos directamente en el tema de las mejores películas, ya nos has dicho cuál es tu favorita. También has dejado caer cuál es la que menos te gusta. Ellas hablan. A esta Sí. a mí, por ejemplo, me invitaron al pase de prensa y no quise ir porque la vi Mm. un aspecto horrible. Así que no la he visto y no puedo juzgarla. Pero, ¿cuáles son las grandes presencias y sobre todo también las ausencias en las de las películas de este año? Es decir, ¿cuáles habrías metido que no están? Y de las que Mm. están, ¿cuáles son las que más te han gustado? Aparte de todo a la vez en todas partes. ¿O a cuáles le encuentras cualidades reseñables que creas que van a perdurar dentro de 10 años que uno diga, hombre, pues me veo esta película que estuvo entre las mejores y no está mal? Pues mira, eso de cuál perdurará es muy difícil de adivinar, porque yo recuerdo hace años, hace casi 10 años, madre mía, cuando salió la de La Habitación con Brie Larson y toda esta, yo pensé que esa peli pasaría a la historia y ya no, o sea, la moda de esa peli duró aquel año. Entonces, uno nunca sabe lo que el tamiz del tiempo va a suponer. Yo espero eso, que toda la vez en todas partes, yo creo que por méritos propios pasará a la historia. Top Gun Maverick, yo creo que por méritos propios pasará a la historia. Y más allá de ahí, pues no sabría decirte. Es que Los Fabelman es una peli tan personal
que yo creo que ahora funcionará, pero lo mismo cuando pasen 5 años, pues sin más, será otra peli de Spielberg. Entonces, yo creo que las dos que, bueno, Avatar 2 es imposible que se olvide por lo que supone para el cine. Yo diría que toda la vez Avatar 2 y Top Gun Maverick son un poco las tres que no se van a olvidar de aquí a unos años. El resto, pues habrá alguna que tenga más o menos posibilidades, pero, pero en general yo veo que esas tres que de alguna manera han conectado más con el público, hay dos que han supuesto la vuelta a los cines y hay otra bueno, que ya solamente por la propuesta original, pues ha llamado la atención, por lo menos. Y así de pelis que se hayan quedado fuera, hay unas cuantas, la verdad, pero yo rescataría tres que me parece que tendrían que haber estado ahí. Una está ahí realmente, pero está con muy poquita nominación, muy poquita cosa para lo que luego es la propia película, que es Babylon. Yo creo que Babylon, ahí falta una mejor película, falta un mejor director, falta Brad Pitt. Nadie habla de Brad Pitt en la película, pero Brad Pitt creo que está incluso mejor que en la última de Tarantino, la de Hollywood. Margot Robbie lo hace espectacular también. O sea, hay como unas cuantas nominaciones que podría haber arañado fácilmente. Lo dicho, si dejaran un poco el hueco un par de películas de las mejores nominadas que igual pues están ahí un poco de más. Yo rescataría Babylon, rescataría Nope. No, tal vez no como mejor película, pero hay ciertos matices de esa peli que se deberían valorar, como por ejemplo la fotografía. Yo creo que la categoría de mejor fotografía ha sido la que literal ha dejado de lado los mejores trabajos de fotografía de este año, porque Nope han diseñado tecnología nueva para hacer unos exteriores noche, pero preciosos. Han tenido que rodarlo, bueno, un follón con dos cámaras a la vez, una de ellas con infrarrojos, han tenido que crear el cielo, básicamente, o sea, han diseñado nueva tecnología para que visualmente aquello esté perfecto. Y la última, la que a mí me duele más porque se estrenó demasiado pronto, y eso es cierto porque a veces las pelis que se estrenan demasiado pronto en el año, cuando llega la temporada de premios, son olvidadas por el tiempo que ha pasado. Pero hombre, El Hombre del Norte yo creo que entre vestuario, maquillaje, arte, fotografía, dirección, incluso películas, si te quieres poner así, guión adaptado porque adapta la leyenda en la que se inspiró Hamlet, o sea, El Hombre del Norte, cuando salió, estaba como clarísimo que esta película iba a acaparar por lo menos nominaciones técnicas y se ha quedado en cero, pero cero patatero. ¿Y qué me dices de las dos grandes decepciones seguramente? Porque bueno, yo creo que El Hombre del Norte, que ha sido Mm, un batacazo en taquilla, sí, a mí me parece una obra maestra, es un batacazo en taquilla, ha sido un batacazo en premios, pero bueno, al final es cine independiente y yo creo que no es una película que ha sido hecha con pretensiones de ir a los Oscar. Otra cosa es que nosotros podamos considerar que debía estar ahí o no, que yo por supuesto creo que sí. mm, Eh, pero las que sí son dos decepciones desde el punto de vista de películas que son creadas, yo creo, ex profeso para ir a los Oscar y ser premiadas y se han quedado fuera, son una, ya la has mencionado, Babylon, mm. y la otra, Blonde. Yo creo que son dos películas hechas para los Oscar y las dos se han quedado fuera, han sido muy polémicas, han sido muy comentadas, son dos películas que tratan sobre el propio mundo del cine, son dos apuestas arriesgadas, me gustaría que nos hablaras un poco de Mm. ellas, aunque de Babylon ya has hablado algo. Yo añadiría una tercera, que es la de Al Descubierto, que, a ver, yo creo que esta no está en la categoría de premios por el motivo evidente. Es la película sobre el caso Weinstein. Entonces, como muestra cosas ya desde un mundo interno y todo eso, pues me imagino que a los que siguen apoyando a Weinstein o a lo que ha supuesto Weinstein para la industria y para la Academia de los Oscar, pues bueno, pues ha quedado un poquito fuera. Pero bueno, em, Babylon es una pena. Babylon es una pena porque, lo dicho, es una película tan cara, tan excéntrica y tal, que por lo que sea la gente no le ha terminado de interesar. Yo me imagino que la gente se llevó una idea viendo los avances o lo que sea de que iba a ser una continua fiesta, de que iba a ser ahí un continuo exceso, que luego no lo es tanto. Hay partes que son exceso, pero hay partes que son un amor al cine como hacía tiempo que no se hacía. Entonces tal vez esa parte se debió haber explotado un poco mejor en los avances, porque yo cuando entré en la sala me daba la sensación de que iba a haber clímax de Gaspar Noé otra vez. Entonces, tal vez haya habido un problema con la forma en la que se ha vendido la película.
pero vamos, que no merecía ese trato. Y la otra me dijiste Blonde. Blonde no es lo que, o sea, yo por cómo leía las reacciones de la gente y las críticas y lo dicho, ciertos comentarios incendiarios, yo me esperaba Nymphomaniac. O sea, yo me esperaba una cosa como muy fuerte, muy explícita, muy tal, y realmente hay 10 segundos de hablar con un feto. Ya está, o sea, esa escena ya ha supuesto no sé cuántas nominaciones a los Razzie, que si Y no lo nos de tomamos Kennedy, y lo de Kennedy también fue muy polémico. que no se ve nada, te quiero decir. O sea, yo me esperaba una cosa ahí como muy exagerada y muy incómoda y al final no lo es tanto. Y como iba diciendo de los Razzies, si los Oscars no nos los tomamos muy en serio, los Razzies ya menos. O sea, los Razzies perdieron el norte hace muchísimos años. Y bueno, por lo menos han rescatado lo que objetivamente es lo mejor de la película, que es la interpretación de Ana de Armas, tiene ahí su nominación. Puede que gane, puede que gane. O sea, ahora mismo yo creo que las favoritas, tanto en actor como en actriz del público, son Brendan Fraser por The Whale y Michelle Yeoh por Toda la vez en todas partes. Pero como que hay una narrativa muy jugosa en vamos a Y Kate darle un Blanchett. premio. ¿Eh? Y Kate Blanchett en Tar, ¿no? También También está está, ahí. Luego el de Elvis, el protagonista de ese. Elvis también suena mucho. Y Colin Farrell no estaría mal, yo creo que se lo merece, ¿no? Es como Mm, Iwan McGregor, nuestros actores grandes de su generación. Para mí no es menor a Leonardo DiCaprio. mm. Y creo que no estaría mal que se lo dieran. El papel que hace es muy bueno, yo creo. Es muy buen papel. Pero eso, te iba a decir que aunque las impresiones del público tiren por aquí, como que hay una narrativa interesante en vamos a darle el Oscar a Elvis y a Marilyn. Como que son dos iconos muy, muy, muy importantes y muy cinematográficos que bueno, pues que darles el premio va a quedar muy bien. Entonces, bueno, Bolonde por lo menos ha rescatado esa nominación. ¿Que podría haber rescatado alguna otra? Podría haberla rescatado, pero por lo menos el respeto que se le ha dado, pues está ahí. A mí confesaré que hay 4 películas que me han gustado mucho del año. Mm, Una fue para una lista que hice, la que puse la primera de mi favorita el año pasado, que es El Hombre del Norte. mm, Me parece un peliculón y me parece que Robert Eggers es uno de los pocos cineastas que ha salido en los últimos 10 años verdaderamente grandes, ya con lo que ha hecho y con lo que se prevé que puede hacer. Aunque su próximo proyecto, que es un remake de Nosferatu, me ha decepcionado un poco. No lo he visto, por supuesto, pero digo, me hacía falta, no, espero que no sea una decepción, ¿no? ya. Luego, 3 películas que sí están en esta hornada de premios y que no había visto y por eso no metí en mi lista. Decision to Live, que me ha parecido otra obra maestra también. Me hubiera gustado que entrara, y sobre todo pues siendo cine coreano, que ahora se ha puesto un poco de moda, y sabiendo que su director es el que puso el cine coreano en el mapa con Old Boy, ¿no? Y sin Old Boy no hubiera existido Parásitos, y sin Old Boy no hubiera existido tampoco El Juego del Calamar, que han sido los dos grandes booms del cine coreano. Yo creo que Decision to Live es una obra maestra que además vuelve sobre Vértigo y sobre La Conversación, que son dos clásicos del cine, y lo hace muy bien. Otra que me ha gustado mucho es Triángulo de la Tristeza. Me parece una especie de película de Buñuel hecha en 2023, ¿no? Ese tipo de concepto de película de Buñuel que a partir de la crisis de una pareja de jóvenes millennials hace un mapa buenísimo del estado del mundo desde unas coordenadas ideológicas cercanas al socialismo, ¿no? Ahí está ese brillante personaje secundario que es Woody Harrelson, que me parece soberbio, ¿no? Una película además donde hay geopolítica y hay de todo, y que además es muy inteligente, ¿no? Ahora que hablábamos antes de ese cine panfletario que está tan de moda, yo creo que hay un giro muy inteligente en esa película y muy buñuelesco. Buñuel en Viridiana, bueno, obviamente el mayor parangón con la película es el curioso encanto de la burguesía, ¿no? Se quedan encerrados y ahí entonces sale lo animal. Ocurre un poco lo mismo en Triángulo de la Tristeza, es ver cómo toda la civilización desaparece en el momento en el que las cosas empiezan a torcerse un poquito. Y luego hay un giro muy similar al de Viridiana. En Viridiana, hacia el final de la película, los pobres, que toda la película los hemos visto padecer, controlan la casa, entran en la casa y toman el poder y montan un desaguisado tremendo, ¿no? Y entonces ahí se ve que Buñuel sí es anticapitalista, pero también es un misántropo, es decir, más allá del anticapitalismo, el ser humano es el que sale mal parado, ¿no? Y te viene a decir que si los pobres tuvieran el poder de los ricos, la cosa no iría mejor. Creo que Triángulo de la Tristeza va también por ahí
y eso me gusta. Luego creo que mm, es muy interesante la coincidencia Blond-Elvis, ya le dediqué a eso un programa en el canal, así que no voy a meterme más. La otra película que me ha gustado mucho es Tar, que es verdad mm, que es una película muy regular, creo que esta no es una obra maestra porque es bastante fallida. Me recuerda mucho al cine de Kieslowski, pero creo que también es una película que tiene el relato principal que cuenta, que es el de esta mujer dudosa, ¿no? Y que además está bien que sea una mujer y no un hombre para crear un poco más de ambigüedad moral en el espectador, sí. enfrentada a unos cargos que no se sabe nunca si son ciertos del todo o no, pero que yo creo que se puede intuir que más sí que no, si uno ve la película con atención. Finalmente, esta mujer que adora el arte, el gran arte, que tiene una concepción sacra del arte y demás, pues se ve empujada a un mundo nuevo donde el arte pues está totalmente despreciado, ¿no? El fotograma final de la película, la escena final, es Mm, muy clara en ese sentido. Y luego otras películas. Me ha gustado mucho Sin Novedad en el Frente. También la veo una película imperfecta. Primero es mm, una pena que esa película se vea solo en televisión, yo creo. Una mm, peli para ver en el cine y si gana, que tiene bastantes nominaciones, pues ojalá y se estrene por fin en el cine, porque es para verla ahí. Es verdad que la película tiene para mí dos cosas que le sobran, dos tramas, ¿no? La principal es la de estos soldados jovencitos que van a la guerra, yo creo que eso es lo bueno de la película, ese retrato bélico, y luego tiene dos tramas paralelas, una es la de Daniel Brühl, que es un mm, poco tipo el discurso del rey, y a mí esa parte le sobra, es decir, si quieres hacer una película solo de eso, tipo ya. El discurso del rey o El instante más oscuro, ese tipo de películas, pero está demasiado comprimido para mí y se entiende mal. Y luego tiene también una trama de un general que sale, bueno, un general un poco que parece de un cómic, ¿no? Sacado de una especie de portada del jueves, o sea, un general como demasiado burdo, Sí. que creo que también empeora bastante la película. Luego Los Fabelman, que me pareció horrible, la verdad es que a mí no me ha gustado nada, creo que está un poco metida en este tipo de cine que ha salido en los últimos años. Belfast, Licorice Pizza, Roma, Mm, la de Almodóvar, ¿no? Dolor y Gloria, otro tipo de películas así autobiográficas, de ajuste de cuentas, de homenaje y tal. Pero a mí no me ha llegado. Es verdad que tengo bastantes amistades que la han visto y a ellos les ha encantado, es la que más les gusta a casi todos. Pero a mí, no sé si por el día en el que la vi o qué, no me terminó de gustar. Eh, y luego me gusta también mucho Almas en Pena ni Misery. Creo mm, que de todas es la película más perfecta a nivel de duración, o sea, es la que veo un ejercicio más cercano al cine clásico. Es verdad que a mí ese mundo rural irlandés me resulta muy ajeno, pero creo que es una especie de tragedia donde está que si John Ford, que si Samuel Beckett, es decir, una mezcla muy extraña que se parece mucho a una película anterior del director que es En Brujas, Escondidos en Brujas, es como Brujas, solo que ahora en el mundo rural, ¿no? Pero es un poco la misma historia. Eh, y me ha gustado mucho. Lo único es que me ha dejado más indiferente porque veo que es un mundo muy lejano al mío, ¿no? Y en ese sentido me llega menos. Pero creo que la peli está hecha impecablemente y que los dos actores protagonistas hacen una mm. actuación brutal. Dicho lo cual, bueno, me gustaría preguntarte también un poco por el estado actual del cine. ¿Cómo ves tú el cine? Ya incluso como joven realizador, que es lo que eres al final, ya has dirigido Mm. una película, has hecho varios cortos. ¿Cómo ves el cine desde esa perspectiva de un joven que quiere hacer cine, que ya está haciendo cine, y también como espectador, ¿no? Es decir, ¿cómo ves de cara al cine de los próximos años con las malas resultados que están teniendo las salas, están cada día cerrando más salas, las plataformas son las que concentran la atención y eso está cambiando también nuestra forma de ver el cine? ¿Cómo lo ves tú así? ¿Qué reflexión harías? Lo de que las salas cierren es una pena, es una maldita pena, la verdad. Pero, por otro lado, es como que cada año siempre hay al menos un par de películas que atraigan a todo el público y recuperen la, la alegría de ir al cine y de ver aquello en una pantalla grande. A nivel de las películas como tal, lo que he dicho un poco antes, que hay una falta de ideas, pero al menos también siempre hay al menos una o dos. Antes era más habitual, antes eran prácticamente todas, pero hay al menos una o dos que te recuperan la fe con eso, con la originalidad o con propuestas nuevas y frescas. Entonces hay que estar un poquito a lo mejor atento a esas películas. Yo, sinceramente, al margen de los guiones, al margen de la temática de las películas, de la forma de hacer, que la forma de hacer
Ya te digo que cada vez es menos sutil, es menos elegante, que bueno, te cuenta lo mismo, pero de una manera un poquito más mascada, no vaya a ser que alguien en la sala no lo entienda y, oh Dios mío, es que no se entiende la película y ya entramos en pánico. La mala educación de los espectadores es lo que cada vez me parte el corazón. O sea, Avatar 3, o sea, Avatar 2, que me diga, vamos a ver, Avatar 2 dura 3 horas y cuarto. Cuando vas a verla hay 15 minutos de anuncios, porque es una película grande y esa pantalla pues hay que mantenerla de alguna manera, por ejemplo, con 15 minutos de anuncios. Y a los 20 minutos de empezar la película está la escena del tren. Había gente entrando en la sala en la escena del tren. Eso implica que has llegado 35 minutos tarde a la película. Has fracasado como persona, o sea, se está perdiendo la seriedad y se está perdiendo la buena educación en las salas. Yo, que he tenido que ir habitualmente porque es que se han estrenado todas las de los Oscar en el mismo mes, prácticamente, y cada semana he tenido que ir al cine, estamos llegando a un punto en que la gente habla por el teléfono, en un tono alto en medio de la película, o gente que entra o que se sale a mitad de la película molestando a los demás, gente que no se sienta donde pone la entrada y ya tienes ahí un montón de sombras cambiando de asiento mientras tú intentas ahí leer los subtítulos como buenamente puedes. O sea, estamos, estamos viviendo unos episodios de mala educación y de mala praxis que el cine tampoco puede hacer nada, porque si les echa, pues es que pierden dinero y les tienen que devolver el dinero y no es bueno para el negocio, pero sí que le pediría a los espectadores que no se comportaran como en su casa y que, hombre, lo suyo es comportarte bien en tu propia casa y para que cuando salgas te comportes mejor que en tu casa. Pero desde luego hay una falta de ganas por muchos cinéfilos de ir al cine por no encontrarse con este tipo de gente. Ya sea eso, el cabezón que tienes delante que no te deja, que yo precisamente ayer con el Triángulo de la Tristeza la vi así porque madre mía el que se me sentó delante. Pero al margen de eso, que bueno, pues el chico es alto, ¿qué se le va a hacer? Ya te digo, la gente que llega 20 minutos tarde a la peli, en TAR mismamente hubo uno que llegó en mitad de la escena de la clase, que la clase es una escena larguita, es una escena de 10 minutos que viene después de unos títulos de inicio que también deben durar como 10 minutos y después de la entrevista y después de una escena con asistente. O sea, tío, te has perdido, te has equivocado de cine. O sea, ya es como, ¿cómo has llegado aquí? Así que yo más que nada lanzo un mensaje a los espectadores a que guarden un poco las formas, que ya tenemos una edad, ya no somos niños de 7 años que, en fin, que no sabemos muy bien dónde estamos. Así que eso es lo que más pena me da de los últimos 10 años aproximadamente. Y a nivel de sacar un proyecto adelante, ¿cómo está la cosa un poco? Es decir, un cineasta joven con proyectos, con imaginación, que se mueve en el mundillo, como es tu caso, ¿cómo lo encuentra? Evidentemente esto ya es más centrado en España, pero supongo que también podrá ser extrapolable de alguna manera. En el ámbito concreto de España, hay que tener en cuenta que las pelis son infinitamente más baratas de hacer que en Estados Unidos. O sea, creo que la peli más cara de España todavía sigue siendo Ágora, Ágora de Alejandro Amenábar, que costó 50 millones de euros. 50 millones de dólares te da para una película de acción normalita. Te da para una película que tenga ahí un poquito de trabajo, de efectos y tal, pero las pelis están empezando ya a costar mayoritariamente 100. 100, así una peli seria con actores ya de renombre, suelen empezar a costar 100, que es una barbaridad. Tú lo comparas con lo que costaban las pelis hace 20 años y no tiene nada que ver. Pero bueno, en España 50 es como lo más caro. Lo normal es moverse entre los 2 millones, una cosa así. Que yo ya te digo que tú 2 millones se los das a un americano y no tiene ni para medio día de DiCaprio. O sea, es un poco así. Entonces, algo que se repite entre mis compañeros que también son jóvenes y están empezando en esto es que el truco para empezar, si no eres nadie, si no tienes una agenda abarrotada de contactos o si no eres hijo de, amigo de, novio de, familiar de, es hacer una peli o plantear una idea, un proyecto tan barato que es que no te puedan decir que no, porque a nada va a recuperar la inversión. Entonces, bueno, pues es posible que salgan muchas películas
que sean dos personajes en una única localización, pero bueno, como ha sido barata de hacer, mientras la historia esté medianamente bien y sea rentable, pues está. Y la otra corriente, pues es tirar por algo muy social y algo, pues eso, algo que condicione o que conciencie, mejor dicho, sobre una enfermedad, sobre un colectivo, sobre tal. Así ha salido, por ejemplo, Cerdita, que Cerdita viene de un corto que tuvo renombre por lo que lo tuvo y luego ha salido la película que, vale, es una película de suspense, de terror, pero que el fondo, el trasfondo, habla de lo que habla de algo social y algo de lo que se suele hablar bastante. Entonces yo creo que esas son las dos vertientes, o bien acapararse de un concepto, de una lucha social, por así decirlo, o bien hacer algo tan absurdamente barato que es que te lo tengan que producir, que no haya más, porque hay muchísimas ideas arriesgadas entre la gente joven que desgraciadamente no salen porque también son ideas caras y nadie va a darle dinero a alguien que no tiene que enseñar, que no tiene un portfolio, por así decirlo, o que no se sabe muy bien a quién estás dando esas cantidades de dinero. Eso es un poco lo que veo. Pues a ver si vuelven los productores a los que les guste el cine y a ver si vuelven los artistas con un poco de independencia, porque la verdad que desde eso que cuenta Peter Biskin del fracaso que supuso para la United Artists Las Puertas del ¡Buh! Cielo y Érase una vez en América, hubo un cambio en el cine y estamos hablando de los años 80, de mediados de los 80 y hasta día de hoy parece que la cosa se ha quedado como ya entonces en manos de quien entonces se quedó ya. Y me uno también a lo que has dicho de la mala educación. Yo voy a contar dos anécdotas, que es mientras vi Tar y Babylon. Las fui a ver la misma semana. Mm. Babylon, la gente, que más o menos peinaban canas todos, los que estaban allí un día entre semana por la tarde, no se cayó un momento en la película, se veía que no les estaba gustando para nada la película y su forma de demostrarlo era molestar a los que, bueno, a mí no me parece una obra maestra, me parece una película bastante fallida, algunas cosas salen mejor, otras, la mayoría, salen peor, pero aún así una película interesante. También quiere recuperar un poco, yo creo, ese tipo de peli de los años 70, ¿no? Que se ha perdido. Mm. Eh, y la gente no se callaba. Y de hecho, 3 minutos antes de que acabe la película, que tiene un final muy particular y que a muchos es pues de lo que más nos ha gustado de la película, se levantó toda la sala en tromba y se empezaron a ir. Y la Mm. película no había acabado. Entonces, bueno, usted puede no querer ver esos 3 minutos de película que quedan, pero yo sí, no tiene por qué levantarse y salir como si ya se hubieran encendido las luces, recogiendo el abrigo con calma, preguntando a su acompañante qué le ha parecido, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego, peor aún, fue el caso de Taro, que la fui a ver un par de días después, yo solo, última hora de la noche, jugaba el Real Madrid, no había nadie, y, y un instante antes de que de que empezara la película, entraron dos personas a las salas, y fíjate que la sala era amplia, pero se tuvieron que sentar en mi misma fila, y Ya. no callaron un minuto en toda la película. Yo me levanté y me cambié de asiento a ver si así se daban un poquito de cuenta y no. Y te O sea, siguieron. sí, no, Ah, vale, vale. siguieron hablando y no, ya eso hubiera sido para tener un altercado, pero lo cierto es que no callaron, es decir, yo no entiendo cómo se puede ir a ver una película y estar teniendo una conversación simultánea, teniendo en cuenta que Tar es una película que tampoco tiene mucha línea de diálogo. Había momentos en los que estaban hablando, yo creo que ellos hablaron más que los personajes de la película, es decir, había más Durante tres línea de horas. durante 3 horas hablando sin callar. Solo cuando empieza el tema de los abusos y tal, y el juzgar a ella y tal, ahí se callaron. Dije, bueno, parece que algo ha captado su interés, pero hasta ese momento no pararon de hablar y fue bastante incómodo. Entonces yo creo que esto permite hacer un comentario más amplio. Yo creo que no solo es algo aislado en las salas de cine, es algo general. O sea, ya vas a un restaurante y yo creo que todo ha empeorado bastante. Pero es verdad que en la sala de cine es una especie de ritual. De hecho, yo creo que es el último ritual que hay en Occidente. Y que la gente ya no lo respete, pues es uno de los signos de que la decadencia pues difícilmente puede ser peor, ¿no? La Ya. decadencia humana, de no saber estar en los sitios, no saber estar en un restaurante, no saber estar en el metro, no saber estar en una sala de cine. Eso por un lado. Y luego por otro, pues yo creo que otro de los signos peores de nuestra época es la decepción o la resignación que muchas veces tenemos los jóvenes, que también se puede parangonar en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la política. Te pones a hablar con alguien joven de política y vas a ver resignación, vas a ver decepción, vas a ver pocas expectativas, vas a ver un realismo negro.
Y hablas de cine, lo mismo, hablas de literatura, lo mismo. Es decir, que en general hay muy poco optimismo de cara al futuro y no es la actitud habitual en los jóvenes, pero es que incluso en comparación con épocas más duras, yo creo que no hay signos de esperar algo bueno del futuro Mm. si uno se quiere dedicar a la literatura o se quiere dedicar al cine, ¿no? El mundo cultural está muy mal. De hecho, yo creo que el mundo cultural está un poquito peor que el resto del mundo y ya el resto del mundo, por lo que acabo de decir, creo que también está realmente mal. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Poco podemos hacer nosotros. Muchas gracias, Guillermo González Lanchares, por haber Gracias venido a al ti. programa. Siempre es un gusto escucharte, la verdad. Lo bien informado que estás y lo bien meditado que está todo lo que dices y el trabajo que hay detrás de tu labor. A quien quiera seguirte, pues ya he dicho antes, @Guille Lanchares en Twitter, y a partir de ahí pues podrán llegar a las otras actividades que tienes en marcha, que son unas cuantas. También tenías el programa El Club de los Cinéfilos Muertos, que estaba muy bien. Mm. No sé si todavía seguís con él. No, no, Vale, aquello se descontinuó hace casi un año, incluso. vale, Así vale. que Eso bueno, me sonaba. pero queda ahí en el archivo para el Sí, que quiera estuvieron muy echarle un bien. ojillo. Gracias. Claro, porque además hablasteis de muchas cosas que no eran solo de actualidad, con lo cual merece la pena ver esos Claro. programas y seguirte en tus distintas actividades. Así que muchas gracias por haber venido otro año más a comentarlos, Oscar, con nosotros. Y muchas gracias también a nuestros espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura.